amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en este jueves 18 de febrero, ya se nos termina la semana. Recordemos que estamos ya en la cuaresma, mañana primer viernes de cuaresma para quienes siguen pues desde la religión católica todo lo que son estas tradiciones de Semana Santa. Nosotros como siempre tenemos invitadas que inspiran, que motivan y en lo personal me encanta aún más cuando nuestras mujeres de negocios invitadas son unas jovencitas. Yo les digo que son unas teenagers, unas niñas, y eso es lindo porque eso es inspiración, es motivación, y es decir que las jovencitas tienen ya una visión de futuro de negocios, de inspiración y aspiraciones internacionales. Y hoy tenemos a una jovencita mujer de negocios, empresaria, emprendedora, científica, inmersa en el mundo de la tecnología. Ella es Gabriela Asturias, así que hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por tenerme. No, a ti, gracias por ser un referente para muchas niñas también, porque no es lo mismo cuando ven allá a una señora de 40, 50 años exitosa, a que vean a una jovencita como tú, ya exitosa, haciendo realidad sus sueños. Así que cuéntanos un poquito quién es Gaby. Gracias. Bueno, tal vez empiezo por donde empezó toda mi trayectoria profesional. Yo nací y crecí en Guatemala y a los 18 años me fui a estudiar con una beca a la Universidad de Duke Neurociencia. Y es interesante porque desde antes que me fuera a la universidad, yo quería estudiar neurociencia, pero no es una carrera que existe en Guatemala y realmente no hay tantas oportunidades para hacer investigación en el país. Entonces fue una de las grandes razones que estaba buscando oportunidades afuera, algo que me frustra bastante y me gustaría contribuir a cambiar, que más mujeres y hombres. Antes Sí, que sí, sigas, Gaby, me gustaría que nos cuentes de dónde te nació la motivación de la neurociencia. sí, bueno, también es una muy buena pregunta. Yo creo que empieza, bueno, yo siempre quise ser una científica. Y es interesante porque ahora estoy en medicina, entonces he cambiado un poco, pero dentro de medicina uno puede hacer bastante ciencia clínica, pero hace años, cuando era más joven, lo que más me gustaba era la ciencia. ¿Por qué? No estoy siempre segura. Creo que era mi cerebro lógico que quería, me gustaba el proceso científico, el que tú puedes tener una idea y hay como un proceso para poder probar si esa idea funciona o no funciona, y si no funciona, poderla descartar, como me obsesionaba ese proceso. Y tuve la oportunidad a una edad muy temprana de trabajar con la doctora Pamela Pennington de la Universidad del Valle. Ella ha hecho muchísimos estudios. En esa época trabajaba mucho en la enfermedad del mal de Chagas, que es algo que es bastante, pues se ve bastante en Guatemala. Entonces yo pude trabajar con ella un año y medio y como dije, era bastante joven, yo iba a la universidad, me Me dejaba encanta cuando ella, dices que era bastante joven, me bueno, encanta. mucho más joven que ahora. Sí. Y me dejaba jugar con las bacterias, bueno, no jugar, pero poner las bacterias en la cultura y observarlas, tomar notas. Y bueno, ahí fue mis primeras experiencias con la ciencia. Y yo diría que en esa época, como leía todo lo que salía de la ciencia, me ponía a oír podcasts, eh, algo que yo escuchaba mucho era el tema de la genética y la neurociencia, como las dos cosas nuevas. La genética realmente era algo que ya, pues ya se había avanzado bastante con el Human Genome Project, que digamos ahorita, hasta ahorita que estoy estudiando medicina, se nota que muchos de los avances que se tuvieron hace unas décadas en genética han afectado un montón cómo tratamos pacientes. Y yo creía que eso me gustaba, pero estando en el laboratorio de la doctora Pennington, fue donde como empecé a leer qué era lo que estaba en, digamos, las ciencias emergentes, las cosas que todavía no entendíamos, y ahí es donde empecé a leer sobre el cerebro, y empecé a investigar y meterme a leer, y lo hablé muchísimo con ella también, porque yo decía, pero es que siento que no hay todavía nada de eso, no había, como dije, no había carreras en Guatemala, no había con quién platicar, cómo entender, y así fue como empieza a despertar mi curiosidad. Creo que el hecho de que no había tanta información y que era una disciplina tan nueva es lo que me da el impulso de quererlo perseguir. Y tuve la oportunidad de ir un verano a una universidad que se llama Northwestern en Chicago a estudiar neurociencia, también joven a los 16 años. Y ahí sí tomé varios cursos universitarios en este tema, donde pude realmente ver si me gustaba o no me gustaba. Y estando ahí fue donde dije, ok, esto es lo que voy a hacer con mi vida. Quiero dedicarme a entender el cerebro y he
he hecho bastante después de eso, pero siempre con ese mismo objetivo de entender y contribuir al el entendimiento del cerebro y la salud mental de las personas. ¿Cuántos años tienes, Gaby? Ahorita tengo 25 años. Tienes 25. ¿Y cómo te visionas y el hecho de que estés tan inmersa en esta carrera, cómo te visionas y cuál es el propósito que tienes para practicarlo dentro de Guatemala y a dónde te ha llevado estar estudiando esto? Sí, es una excelente pregunta. Y cuando tenía 18 años y me fui por primera vez del país, fue lo mismo que me pregunté. Yo estaba muy preocupada por irme tanto tiempo del país. Siempre quise quedarme en Guatemala, trabajar por mi país. Sin embargo, la carrera que más me gustaba ni siquiera existía en mi país. En ese momento no había tanta investigación de la cual yo supiera. Entonces, esos son los grandes motivadores que me hicieron irme, pero siempre me he cuestionado cómo voy a utilizar todo lo que estoy aprendiendo para poder regresarle a mi país. Y yo creo que al principio lo que me daba mucho miedo era que quería estudiar medicina también y es una carrera muy larga y dije, nunca voy a regresar, me voy a ir más de 10 años, nunca voy a regresar. Estaba súper preocupada y yo creo que ya estando afuera me di cuenta que lo que estaba aprendiendo y las oportunidades que se me estaban presentando las podía empezar a conectar con mi país. Entonces, en la universidad empecé una fundación en Guatemala y tuve realmente el privilegio de tener un mentor en la Universidad de Duke que está muy apasionado por la salud global y específicamente en Guatemala. Junto con él pudimos crear esta fundación y fue mi primer forma de empezar a regresarle a mi país todo lo que estoy aprendiendo afuera. Yo ahorita no sé si te puedo responder dónde me veo a largo plazo. Lo que sí sé es que quiero poder utilizar todo lo que he aprendido y ver cómo eso puede mejorar el acceso a salud en el país. Específicamente me apasiona el tema de salud mental, pero creo que también, y de hecho en base a algunos estudios que he hecho en Guatemala, creo que antes de tú poder soñar con un sistema que provea servicios de salud mental de forma sostenible y a escala a nivel nacional en Guatemala, tienes que pensar en cómo reforzar el sistema de atención primaria. Entonces, creo que es importante ir pensando en cómo contribuir al sistema de salud, no solo quedarme yo enfocada en salud mental, sino ver cómo puedo aportar en otros aspectos y por eso mucho de mi trabajo hasta la fecha se ha centrado alrededor de desnutrición crónica, que bueno, a mí también me interesa porque afecta el desarrollo cognitivo de los niños y es un gran problema en nuestro país. He trabajado muchísimo en cómo la tecnología puede democratizar el acceso a la salud y bueno, he hecho un par de estudios de salud mental, pero como digo, estoy tratando de enfocarme en lo otro primero. Me encanta. Felicitaciones por ese compromiso que tienes de regresar, de alguna manera, lo privilegiada que eres como niña, como mujer guatemalteca. Así que de verdad, felicitaciones. Ahora me gustaría que nos cuentes un poquito sobre esa fundación que ya mencionaste y sobre el premio que ganaste. Gracias. Sí, bueno, Fundegua nace, vamos a ver, nace como en el 2015 la idea con Michelle Peters, ella es la cofundadora. Ella también estudió en Carolina del Norte, las dos éramos guatemaltecas frustradas por regresar de algo a nuestro país. Y en ese momento, la verdad es que es interesante cómo nació, porque todo fue pura casualidad. Estábamos haciendo unas investigaciones en Santa Cruz de Laguna, que es en el lago Atitlán, y nos surgió esta oportunidad de financiamiento de la Universidad de Duke y la Fundación Tigo de un proyecto de nutrición crónica holístico, pero no le podían dar los fondos a una institución que no fuera de Guatemala. Entonces, probamos con varias ONGs que trabajan en el área y no habíamos logrado encontrar una institución que fuera similar a los valores de lo que queríamos promover con esta investigación, porque al final de cuentas era una intervención basada en evidencia. Queríamos invertir mucho de los recursos en realmente entender las causas del problema y luego ya implementar algo. Entonces, como no habíamos encontrado una institución con la que pudiéramos trabajar, nos atrevimos a plantearnos la pregunta de ¿será que creamos la nuestra? Y ahí, bueno, tenía 18 años, era bastante joven y realmente la razón que se crea Fundegua fue por el apoyo del profesor de la Universidad de Duke y nuestros mentores que estaban detrás de este proyecto, que a ambas, a Michelle y a mí, nos impulsaron y nos motivaron a que si nos rodeamos de los asesores correctos nos podíamos atrever a crear una fundación. Y empezamos todo el proceso largo de
legal que hay que seguir en Guatemala Es para poder eterno. instituir la fundación. Es muy largo. Aprendí un montón del sistema y de las filas en las diferentes lugares en el país, Paciencia, pero aprendiste mucha paciencia. paciencia. ¿Qué Sí, significa era Fundegua? ¿Qué significa Fundegua? Fundegua, Fundación Desarrolla Guatemala. Ok. Eso es lo que significa. Sí, y Ujú, al final, de hecho, se llamaba Fundación Desarrolla Guatemala, pero nos quedamos con la abreviación porque era más fácil de ujú. decir y Y de amigable. recordar. Bueno, exacto. Y bueno, Fundegua nace para proponer un nuevo modelo de cómo hacer desarrollo sostenible. Nace para cuestionarnos por qué es que todavía tenemos problemas tan serios en Guatemala, como por ejemplo la desnutrición crónica. ¿Cómo podemos ser el que tiene las tasas más altas de este hemisferio, de los, en los top 5 del mundo, cuando tenemos a tantas instituciones, ONGs, cooperación internacional, instituciones gubernamentales dedicadas a resolver este problema? Somos uno de los países que nos hemos sumado al barco de los movimientos mundiales para combatir este problema. Somos de los que tienen casi que, creo que hay varios puntajes internacionales que salen de la disposición política por resolver este problema. Entonces, con todos estos recursos, me impresiona que como país no hayamos logrado resolverlo. Y además, somos también uno de los sitios de los estudios más antiguos, que son los que nos lograron ayudar a entender como humanidad el problema de la nutrición crónica y qué es lo que lo causa. Se hizo en 5 países y uno de esos fue Guatemala. Eso fue en los 60. Entonces, es impresionante que de un punto de vista académico, político y de recursos, tengamos todo esto a nuestra disposición por resolverlo. Sin embargo, somos unos de los que tienen las tasas más altas. Entonces, este tipo de ejemplos me hacen pensar que hay que cuestionarnos la forma en que estamos implementando proyectos de desarrollo social en el país, y con estas motivaciones es que nace Fundegua, nace para empezar a plantear esos cuestionamientos, nace casi como un laboratorio donde se pueden pilotear diferentes proyectos sociales, porque a veces cuando trabajas con instituciones grandes hay bastante burocracia y también casi que un gran riesgo probar cosas muy nuevas, y es caro medir, es muy caro investigar tus procesos. Realmente entiendo por qué no todas las instituciones tienen mediciones profundas, es un proceso bien difícil de poder medir tu progreso, de tu implementación. Entonces, pero bueno, de este lado nace Fundeva, y lo que estamos tratando de hacer es como ser una sombrilla de este tipo de proyectos que funcionan basados en evidencia, que están midiendo su progreso, que publican sus resultados, y quiero poder crear una cultura donde compartamos resultados positivos y negativos para poder aprender de lo que estamos probando en Fundegua. Gaby, ¿qué han encontrado? Porque me parece muy interesante lo que tú mencionas de efectivamente Guatemala es de los países con las tasas más altas de nutrición crónica. También es totalmente cierto que hay diversidad de instituciones dedicadas justamente a ese tema. Entonces, ¿qué han encontrado ustedes de cuáles son esas causas profundas de que no se avanza? Sí, es una pregunta complicada porque, mira, primero está la evidencia ha evolucionado. Creo que hemos ido poco a poco entendiendo mejor el problema. Creo que ahora, y con eso me refiero a que han habido creencias históricas que han influenciado la forma en que hemos invertido para resolverlo. Por ejemplo, hay mitos como la gente que cree que los guatemaltecos son chaparros porque así nacieron, como por algo genético. Eso ha sido, ya no es verdad. La ciencia ha probado que en efecto los guatemaltecos pueden ser igual de altos que otros países europeos, por ejemplo. Entonces, no es algo genético, realmente viene de no solo la cantidad calórica de tu alimentación, pero también la calidad de tu alimentación. Y eso también es otro mito, que a veces se creía que era, por ejemplo, como la nutrición aguda, que no es suficientes alimentos. Lo que realmente es que había también un desbalance de las diferentes categorías. Por ejemplo, muy bajas ingesta de proteína, pero alto de carbohidratos. Ese desbalance también contribuye. Y luego hay otras causas subyacentes que se han ido identificando conforme el tiempo, y otros estudios, como por ejemplo el tener eh, infecciones por el tipo de agua que estás consumiendo, o también estar peleando contra diferentes infecciones respiratorias porque tal vez hay contaminación del aire de tu casa. Entonces, se ha ido entendiendo un poco más todas estas causas, y a mí lo que más interesante me parece este problema es que
de alguna forma está más o menos correlacionado con la pobreza, porque puedes ver que las causas subyacentes son influenciadas por ejemplo, el acceso a agua limpia. En Guatemala no hay acceso a agua limpia a nivel nacional, realmente hay muy poca, eso es algo que tenemos que mejorar como país y no solo contribuye a la desnutrición crónica, afecta en otros tipos de enfermedades y la morbilidad de diferentes enfermedades en el país. Eh, pero el agua limpia, como digo, es un tema país que se tiene que ver al nivel municipal, se tiene que ver que hay muchísimas instituciones que tienen que estar involucradas para poder mejorar esa calidad de agua en los diferentes municipios del país. Luego, si piensas en la contaminación de aire dentro de tu casa, eso también tiene que ver con prácticas culturales. Si estás cocinando adentro con leña y no tienes una chimenea y no está saliendo el humo en la casa, pero cómo tú logras crear días para que las personas cocinen de una forma que no pueda afectar su salud, pero que también tome en cuenta sus creencias. Porque, por ejemplo, eso es interesante, porque han habido proyectos donde ponen una estufa de gas y las personas dicen, pero es que no sabe igual, porque si no lo cocinas a leña y no sientes el mismo sabor, y al final de cuentas la comida no solo es por comer, es también un gusto, y es algo que especialmente en nuestra cultura nos gusta compartir con nuestra familia. Entonces, si tú le quitas ese sabor y eso que tú estás acostumbrado, las personas son resistentes a ese cambio. Pero sin embargo, si siguen con la misma práctica, pues pueden contraer ciertas enfermedades respiratorias por estar respirando el humo. Entonces, ¿cómo logras balancear eso? Entonces, cuando ya empiezas a ver todas estas causas, dices, ok, no hay realmente culpa de una institución, sino creo que es importante entender que hay demasiadas, eh, esto realmente es casi una visión que tiene que involucrar a demasiados sectores y creo que el problema es que no ha habido una forma de coordinarlos. Entonces, si yo fuera a resumir lo que yo veo como el mayor problema, y de hecho en Fundewa hemos trabajado en este problema, que es la coordinación entre los diferentes sectores. Nosotros hace unos años, con la ONG Wukukawok y la Universidad de Duke y la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, hicimos un mapeo de actores, de todos los actores que no eran gubernamentales, para empezar, digamos, académicos, sector religioso, cooperación internacional, ONGs, fundaciones, para entender quién estaba trabajando en qué y qué tipo de intervenciones estaban haciendo, dónde estaban ubicados, etcétera. Luego esto se entregó a CESAM, que lo sigue usando y lo sigue activando cada año. Y este mapeo, bueno, y ellos agregaron también a las instituciones gubernamentales, este mapeo nos empieza a dar una idea de quién está invirtiendo en el tema de nutrición crónica, en qué ejes, y también es una forma como de evaluar si estamos metiendo la inversión del tiempo de las ONGs y gubernamental en las intervenciones correctas. Por ejemplo, se vio mucha intervención en programas de nutrición específicos en vez de sensitivos. Los sensitivos son los que ven más estas causas subyacentes, como el tema de agua, por ejemplo. Y se vio que muchos están enfocados más en el específico. También se vio un desbalance de las ubicaciones geográficas donde estaban estas instituciones. Si el país lanza, digamos, cada vez que sacan los indicadores de dónde hay más nutrición crónica, y luego tú ya tienes este mapeo, puedes comparar, ok, donde estoy invirtiendo y donde tengo mayor problema, estamos haciéndolo bien, estamos en los lugares donde tenemos que estar. Y vimos que en algunos departamentos eso no era verdad. A veces muchas instituciones se iban a otros departamentos por, no sé, prioridades de cooperación internacional, prioridades del donante. Hay muchas razones que pueden influenciar por qué no te irías a los prioritarios, pero, por ejemplo, entonces tú ahí empiezas a entender cómo un país con tantos recursos invertidos en el problema tal vez no está logrando resolverlo. Y, totalmente. Bueno, aquí me parece, y te pongo en pantalla, Gaby nos pregunta Rosaura, ¿cómo puede Fundewa apoyar a otras instituciones que aún no logran evolucionar como ustedes lo han hecho? A ver, ¿qué le puedes tú comentar a Rosaura? Sí, yo creo que, bueno, creo que todos estamos evolucionando. Creo que algo muy importante, especialmente en temas filantrópicos o como me gusta decir, inversión social, es muy importante tomar en cuenta que los programas no tienen que ser estáticos. Yo creo que está bien empezar pequeño, empezar tus ideas y bueno, y empezar por estudiar quién más ha hecho esto, ver ejemplos de otras instituciones o ONGs que estén trabajando en temas similares, tratar de aprender de ellas, si han publicado algo en el Internet, leerlo, informarse antes de lanzarse a implementar algo, porque es muy importante aprender de las experiencias de otras instituciones y luego ya cuando te lanzas a implementar, creo que es estar cómodo con que los proyectos cambian. Al final de cuentas, cualquier tema filantrópico,
tú estás afectando la vida de las personas. Y entonces tu proyecto depende de la reacción y de la adopción de las personas a las cuales tú quieres beneficiar. Tú no puedes asumir que tú vienes con la solución, ellos lo van a aceptar y vas a arreglar el problema. Es un proceso mucho más dinámico. Entonces tú tienes que ir entendiendo a tus beneficiarios, tienes que ir adaptándote. Yo diría que lo que podrían hacer las instituciones o lo que recomendaría es aprender de otras, de ejemplos de quienes ya están trabajando en este problema. Idealmente si encuentras ejemplos en Guatemala. Y segundo, entendiendo que es un proceso que puede adaptarse, que tiene que ser flexible y que es muy, muy importante escuchar a tus beneficiarios directos, escuchar, y si crees que no está funcionando, no asumir el por qué no está funcionando, preguntar por qué no está funcionando. Si tú desarrollas algo y dices, no, no lo estamos usando, pregunta, ¿será porque lo estoy entregando a la hora incorrecta del día o de una forma que no es conveniente para ellos? ¿Será que lo puse en una ubicación no accesible? Entonces, entender realmente el por qué detrás de si hay fallas o éxitos de tu proyecto es muy importante para poder adaptarse y seguir creciendo. Perfecto, gracias Gaby. Ahora me gustaría también que nos cuentes un poquito sobre el programa Alma y Enciéndete de Fundegua también. Cuéntanos un poquito de este programa, por favor, Gaby. Si quieres empiezo con Alma, porque estamos en el tema salud. A ver. Bueno, Alma nació el año pasado, cuando se reportaron los primeros casos de coronavirus. Un grupo de ingenieros, Juan Roberto Alvarado y Juan Luis López, y Alejandra Paniagua, que es doctora y epidemióloga. Ellos tres, pues nos juntamos y empezamos a compartir nuestras preocupaciones de viendo cómo otros países habían reaccionado a la pandemia y cómo los sistemas estaban respondiendo. Y luego, bueno, yo con bastante, igual que Alejandra, con bastante experiencia en el sistema de salud público de Guatemala, pues muy preocupados de cómo íbamos a tener la capacidad de responder ante la demanda que esta pandemia iba a generar en el sistema. Entonces nos empezamos a juntar y aquí es cuando salen las ideas de qué rol puede tener la tecnología cuando tienes un problema donde la demanda va a salir muy alta y tienes recursos finitos, aunque incrementó la inversión. Hubo muchísimos grupos y el mismo gobierno que se metió a invertir y ver cómo podemos incrementar la respuesta al sistema ante esta pandemia. Aún con esa inversión, los recursos eran finitos. Entonces, empezar a pensar en estrategias, cómo puedo yo potencializar y optimizar el uso de esos recursos finitos, era la pregunta que nos estábamos haciendo como grupo. Y ahí es donde empieza a surgir lo que es el sistema ALMA, que realmente tiene varios componentes y va evolucionando según las necesidades de la pandemia. Al principio, la que más nos preocupaba era la desinformación. Era un virus nuevo, no sabíamos qué significaba, la evidencia estaba cambiando muy rápido y como esto es normal, cuando la evidencia no es estable y está cambiando muy rápido, da lugar a muchos mitos o especulaciones, conclusiones erróneas también. Entonces, ahora el problema en el tema de salud es que si tú lees algo que no es correcto y luego actúas y sigues esas recomendaciones y cambias tu comportamiento, eso puede generar más propagación del virus, puede ponerte a ti en riesgo, a otras personas en riesgo. Entonces, realmente poder desmentir estos mitos es muy importante si estás pensando en promoción de salud a nivel nacional. Entonces, al principio empezamos con esta idea y es la idea que llevó a la creación de un chatbot, que también es una de las razones que recibí el premio que habías mencionado. Y la idea de un chatbot es que tú puedes crear una conversación que es simular como una conversación con un amigo. Pensamos que una población como Guatemala, poder usar tecnologías que se sintieran cómodos y que se sintieran similares, homólogas a experiencias que ya tienen en su día a día, como la conversación por Facebook con un amigo o hablarle a un amigo por WhatsApp, que de hecho todo el mundo lo está haciendo. Así es como salían los mitos, cadenas de WhatsApp, etcétera. Entonces, ¿cómo tú logras meterte en esos mismos ámbitos donde la gente está pasando los mitos y poner un personaje al que pueda empezar a generar confianza y la gente le pueda hablar tal y como le hablaban a sus amigos, pero que este personaje, como es un chatbot, tú lo puedes ir actualizando conforme va saliendo la evidencia, porque tú vas entrenando al chatbot, le vas diciendo, ok, cuando te pregunten sobre este tema y hay todas estas palabras que pueden utilizar, responde de esta forma. Y luego, si cambió algo sobre lo, digamos, anosmia, que es perder el olfato, no era un síntoma específico al principio y luego se volvió un síntoma específico. Está muy relacionado con tener una alta sospecha de que tuviera la enfermedad. Eso hay que cambiarlo. También creo que había un momento que no estábamos seguros si
se podía usar ibuprofeno y aspirina y eso también cambió. Hubieron muchos cambios conforme iba avanzando la pandemia y el chatbot te permite automáticamente actualizar su información y que cualquier persona que le esté platicando ya reciba la información actualizada. Entonces, esa es la ventaja de una tecnología como el chatbot. Pero cuando fuimos avanzando con la pandemia, también identificamos que en Guatemala hay una gran necesidad de servicios igual a este, pero de forma oral, que tú puedas hablar con alguien, no solo por la vía escrita, para que tenga mayor acceso a poblaciones más rurales, desatendidas. Entonces aquí es cuando empieza la adaptación del sistema ALMA para los call centers. Se aperturan diferentes call centers, ahorita tenemos 2 a nivel nacional, el 1540 y el 1517. El 1517 es vinculado con el ministerio. Y aparte tenemos call centers regionales. Ahorita estamos trabajando en Chiquimula, Jutiapa, Sololá, pronto en Huehuetenango. Y la idea es que las personas puedan llamar a estos números, consultar preguntas generales de síntomas. También si creen que tienen COVID, se les puede hacer toda una evaluación y referencia al sistema de salud y coordinar el seguimiento de su caso. Entonces la idea era cómo tú puedes crear un recurso que acompañe a las personas en sus dudas y y también que si ellos creen poder estar en riesgo, que los pueda apoyar en ese caso y que les diga cómo cuidarse, cómo cuidar a sus familiares correctamente. Y todo detrás de un personaje, porque la idea era humanizar este proceso y pues todavía seguimos probando esta hipótesis. A mí todavía me encanta la idea de seguir construyendo sobre el personaje. Ya estamos viendo este año de ampliar las funciones de Alma para que atienda otras enfermedades, no solo COVID, y también ampliando la cobertura y generando la atención en idiomas mayas. Esas son cosas que se vienen este año. A mí la idea del personaje me parece, tal vez la razón que estoy todavía obsesionada con esa idea es porque he visto que en las comunidades muchas personas buscan la atención de, por ejemplo, comadronas o líderes locales, y el tener a alguien que tú más o menos sientas un grado de familiaridad, que no sea una persona intimidante. A veces los médicos pueden ser intimidantes o una autoridad, pero gente que tú sientes más cercana es probablemente a la que le vas a preguntar primero. Entonces estamos experimentando cómo logramos que Alma sea esa persona que te genere ese grado de familiaridad con la que te... Se nos fue tu audio. Se nos fue tu audio, Gaby. Algo pasó ahí con tu asistente tecnológica. Me quedé. ¿Hasta dónde me escuchaste? Que la gente prefiere justamente hablar con un personaje. Entonces, te iba a preguntar cómo las personas se pueden llegar a Alma, porque entiendo que Alma es el personaje. Entonces, ¿cómo las personas se contactan o cómo llegan a hablar o a tener esa comunicación con Alma? Sí, las personas pueden llamar al 1540 o al 1517. Esos son los 2 números nacionales y es gratuito. Puedes llamar y te van a atender y puedes hacer todas tus dudas relacionadas al COVID. Si crees poder tener COVID, te van a hacer una serie de preguntas también para evaluar tu riesgo de tenerlo y luego te darían tu referencia al sistema de salud, al lugar donde tienes que ir según tu riesgo. Y como dije, tenemos otros regionales, pero creo que para esta audiencia mejor los nacionales. Y los 2 números nacionales que tenemos, y también pueden hablar con el chatbot de Alma en su Facebook. Entonces, en chatbot Alma, y ahí pueden platicarle literalmente como que fuera una amiga por Facebook. Ok, o sea, ponen que, pero tienen que entrar a la fundación o ya hay un perfil. No me quedó muy clara esa parte, Gaby. Si quieres te paso el link de Alma. Ella tiene su propio perfil. Entonces, sí, entonces te voy a pasar el link. ¿Por qué le pusieron Alma, Gaby? Bueno, la historia es que estábamos pensando en un nombre, bueno, queríamos un nombre de 4 dígitos para que fuera fácil de decir y que, bueno, básicamente que fuera fácil de decir. Queríamos un nombre de mujer porque hicimos un estudio de cómo creíamos que podíamos generar este sentimiento de familiaridad y de confianza en las personas para consultar este tipo de recurso, y muchos pensaban que la figura de una abuela, de una mamá, de una maestra podía como dar esta confianza y que la gente tuviera el interés de hacer el acercamiento. Entonces
Nosotros por eso fue que le pusimos un nombre de mujer. Luego, tenemos una lista de nombres de mujer y nos gustó Alma porque le encontramos significado. Es asistente de logística médica automatizada. No muy bonito, Claro, un nombre muy complejo que es Alma. Exacto. Buenísimo. Bueno, felicitaciones. Y por este proyecto fue que ganaste el premio, entiendo. Sí, realmente un premio que debo de compartir con todo el equipo, porque Alma ha sido un proyecto que no hubiera nacido si no había tantas personas que se hubieran dedicado día y noche a trabajar en esto. Cuando la pandemia empezó en el país, marzo, abril, mayo, estábamos trabajando fines de semana en este concepto, hablando con todas las autoridades que teníamos que hablar, hablando con socios, viendo cómo podíamos lograr que esta tecnología se escalara rápido, porque lo que necesitábamos era ver cómo le llegamos a la gente y todavía seguimos trabajando en esto, seguimos trabajando en alianzas, seguimos trabajando en cómo podemos realmente llegar a las poblaciones rurales y desatendidas. Creo que ese es un gran reto y ya sabemos, con base en la experiencia del año pasado, varias lecciones como ofrecerlo en idiomas mayas. Sabemos que el que sea oral, que sea por teléfono, es muy importante. También sabemos que tiene que ser gratuito. Algunos de nuestros call centers regionales no eran 100% gratuitos. Tú llamabas y te devolvían la llamada. Entonces ahora estamos explorando una estrategia donde a nivel rural sea gratuito desde la primera llamada que tú hagas. También estamos hablando con varias organizaciones que tienen mucha relación con autoridades indígenas, porque entendemos que una gran parte del reto es que las personas, como digo, que hay mucha desconfianza de la tecnología. La parte cultural. Es cultural. Y, por ejemplo, recibíamos preguntas como, ¿Alma vive aquí? Como literalmente nos preguntaban si Alma vivía en el municipio donde estaba atendiendo, porque sentían como que se sentían incómodos que fuera algo que estuviera en la nube, ¿sí? Como querían que fuera algo físico, una persona que pudiera vivir en su comunidad, al que pudieran confiar. Entonces, eso es algo que ya hemos visto de las implementaciones del año pasado, y todo tiene que ver con la estrategia de comunicación también, pero esa estrategia de comunicación va evolucionando mientras vamos entendiendo qué es lo que le preocupa a las personas, ¿verdad? Al llamar o al escribir con alguien. Pero también es sorprendente el nivel de confianza que le agarran a Alma, porque le escriben muchísimas personas y le hacen preguntas también personales a Alma. Y es un robot, pero la gente le agarra bastante confianza. Entonces hay los dos lados, ¿verdad? ¿Cómo logras crear la confianza? Y a veces que hay personas que realmente se sienten como muy cómodos platicando con Alma. Entonces, ¿cuál es, en todo este proceso, Gaby, cuál ha sido tu mayor satisfacción? Qué buena pregunta. Bueno, creo que primero Alma trajo como proyecto a un montón de jóvenes a trabajar en ella. Y al principio, como dije, éramos un grupo pequeño, pero ese grupo rápidamente creció y logré conocer a muchos jóvenes guatemaltecos muy comprometidos con su país, que quieren utilizar lo que estudiaron, lo que aprendieron, sus experiencias por ayudar al país. Y realmente eso es muy inspirador. Son personas que si no es Son Alma, me encantaría poder trabajar en cualquier otro proyecto porque creo que son personas muy comprometidas, capaces. Y para mí, al final, las personas que impulsan los proyectos es una gran componente de si su ejecución va a ser exitosa o no. Entonces, es algo que me da mucha felicidad, pero luego, del punto de vista de lo que hemos logrado ya a nivel comunitario, me da creo que lo que más felicidad me da es ver las historias de las personas que se han logrado beneficiarse y orientarse usando el servicio de Alma. A veces es fácil solo ver qué nos falta, porque yo estoy totalmente enfocada en qué todavía no hemos hecho, qué podemos mejorar. Entonces a veces es difícil pausar un segundo y ver cuántos guatemaltecos hemos beneficiado. Hemos beneficiado a más de 100,000 guatemaltecos. Realmente el año pasado era un experimento y la meta era 50,000. Entonces creo que debería de estar feliz que la superamos. Estar feliz, pero esa misma amplia visión, llamémosle ambición desde el punto de vista sano, te hace querer seguir haciendo más para resolver más, para ayudar más. Así que de verdad, felicitaciones por ese compromiso, Gaby. Y ahora coméntame qué es Enciéndete. Ok, entonces Enciéndete es el proyecto de educación que está impulsando ahorita Fundegua, y tal vez vamos para atrás. ¿Qué creemos nosotros y por qué eso influencia lo que es Enciéndete? Nosotros creemos que todos los niños tienen la capacidad de entender conceptos difíciles de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática,
disciplinas que han sido históricamente, los niños lo perciben un poco intimidante. Si tú ves las estadísticas de cómo le va a la población guatemalteca en el Mineduc, en la sección de matemática, no nos va muy bien, realmente son notas bastante bajas, y tú ves esas cifras y pues son muy alarmantes, y dices, wow, tal vez los guatemaltecos no podemos desarrollarnos en estas disciplinas, y es totalmente incorrecto. Los guatemaltecos tenemos toda la capacidad de desempeñar excelente en estas disciplinas, pero algo está pasando en cómo estamos educando a la niñez en aprender y internalizar esos conceptos que pueden ser intimidantes. Y a partir de esta creencia, y debo decir también que Enciéndete en su origen era un proyecto solo para mujeres y era empoderamiento de la mujer en estas disciplinas. Yo soy la que lo decidió expandir a niños también, porque realmente trabajamos en muchas escuelas que nos lo pidieron, que había escuelas mixtas que nos pedían la metodología y no vi por qué excluirlas. ¿Por qué pero no? Sí, ¿por qué no? Sí tratamos de asegurar que más de la mitad sean niñas, porque realmente sabemos que históricamente han sido desfavorecidas para este tipo de disciplinas. Hay muy pocas mujeres que se han podido meter en la ciencia, en tecnología, ingeniería y matemática. Y bueno, en Fundegua también hay muchas mujeres. Entonces, ese es otro honor de poder trabajar con tantas mujeres jóvenes en la fundación. Y pues queremos poderlo promover y verlo reflejado en el país. Entonces, sí es algo que buscamos hacer, pero no exclusivo, para poder dar la oportunidad a más niños. Y algo que, entonces, ahora habiéndote dicho esto, ¿qué es Enciéndete? Enciéndete es un programa que busca empoderar a niñez con los conocimientos sobre esas disciplinas, y también les enseña sobre un proceso que se llama el diseño centrado en el ser humano. Es una metodología que ayuda a pensar, bueno, observar tus alrededores, identificar problemas y poder articular esos problemas en necesidades específicas. ¿A qué me refiero? Un problema puede ser, digamos que yo vivo en Santa Cruz La Laguna y veo y sé o he escuchado que el lago Atitlán está contaminado. Entonces yo puedo decir, bueno, hay contaminación de agua, eso es un problema, y lo he observado, lo he visto tal vez en redes sociales, hay varias iniciativas que hablan de esto. Y ahora una necesidad puntual podría ser el agua que llega a mi escuela no está clorificada, no viene purificada, y con eso estamos cocinando, por ejemplo. Es una necesidad muy específica. Entonces, ayudas a los niños con esta metodología a pensar en algo muy puntual que podrían ellos resolver. Y al ellos ya tener como esa necesidad identificada, les empieza a enseñar conceptos de, primero, qué es esto de la contaminación del agua, qué son los métodos para limpiar el agua, qué son los métodos correctos. Por ejemplo, creo que todos sabemos del caso de lo que pasó en Amatitlán, que trataron de usar unos polvitos para limpiar el lago. Eso no es algo basado en evidencia, pero si a ti nadie nunca te ha explicado, primero, qué es el agua contaminada, qué impacto puede tener, y luego, qué son los métodos para poderla purificar, es fácil no entender que esa solución que no es viable. Entonces, lo que busca Enciéndete es empoderarte con esos conocimientos para poder discernir cuando tus autoridades están haciendo algo erróneo, pero también para tú poder pensar en ideas para tu propia comunidad. Entonces, y estaba usando el ejemplo de agua porque hicimos un proyecto muy grande de agua con amigos del lago, donde ese era el objetivo, ¿verdad? Era empoderar a los jóvenes alrededor del lago Atitlán a entender la problemática, porque, por ejemplo, algo que escuchábamos, nosotros hicimos una investigación para entender los cambios antes y después de Enciéndete, y algo que escuchábamos era, pero si mi agua se ve clara y el lago se ve precioso realmente, ¿cómo sé yo que Está contaminado? Exacto, entonces es como, no es intuitivo, tú lo ves y no piensas que está contaminado, pero no hubo ningún lugar donde no tomáramos una muestra que no hubiera contaminación. Todos los lugares que tomamos muestras tenían contaminación. Y esto estoy hablando también de agua del chorro, porque si tú tomas muestra de un lugar que está como el agua de una pila que lleva mucho tiempo ahí, es más probable que esté contaminada. Pero tú estás hablando de agua de chorro que está corriendo. Todos nos salían contaminados. Entonces, pero tú le preguntabas antes de empezar a Enciéndete a los niños si ellos percibían que el agua de su escuela o de su casa era contaminada, y nadie creía que estaba contaminada. Entonces, el que ellos puedan visualizar y entender que está contaminada, primero que no venga alguien a decirles, mira, tu agua está contaminada, deberías ir a reclamar. Ese no es lo que piensa Enciéndete. Enciéndete es, aquí están las herramientas, esto significa, mira, evalúa tú y piensa tú qué significaría esto para ti si el agua está contaminada. Entonces, es regresarle ese poder al niño de liderar el cambio con los conocimientos. Y yo he visto, y bueno, Enciéndete tiene varias temáticas, no solo hemos hecho Me agua, encanta. también Gaby, Sí, dale.
Buenísimo. Aquí nos pone, Gaby, disculpa, ¿han pensado en la inclusión en su programa? A mí en lo personal no me queda muy clara la pregunta de Brenda, pero no sé si tú sí la percibes al que ella nos pregunta, ¿han pensado en la inclusión en su programa? Sí, bueno, sí es inclusión de género, como dije, enfoque fuerte en mujeres, pero sí hemos sido inclusivas para ambos géneros, pues para todos los géneros. Y en el tema de inclusión, no sé si se refiere a clase socioeconómica o a ubicación geográfica, hemos tratado de siempre ir a escuelas de diferentes, bueno, siempre priorizado escuelas rurales y de poblaciones desatendidas, pero hemos trabajado también en lugares semiurbanos. Depende mucho también de los socios y las personas que nos han pedido que lleguemos con la metodología Enciéndete. Este año estamos cambiando y Enciéndete se está volviendo virtual. También sacamos un programa de televisión el año pasado dentro de lo que es Enciéndete para el tema de COVID, y la idea era empoderar a la niñez para que puedan entender qué es esto del COVID, cómo me contagio, por qué estoy encerrado, por qué no voy a la escuela. Y este programa televisivo, tuvimos un casting que se hizo con Jairo Bustamante y la casa de producción, que se enfocó muchísimo en la inclusión. Tenemos a niños de diferentes partes del país que participaron en el programa. También dieron mensajes en diferentes idiomas durante el programa televisivo. Entonces, espero que eso ayude a responder un poco la pregunta que nos Bueno, hizo. y si no, Brenda, por favor, nos aclara exactamente hacia dónde iba su pregunta. Stephanie nos dice, me encanta la pasión con que habla Gaby, totalmente, se nota tu pasión, se nota tu compromiso. Ahora, Gaby, me gustaría que nos comentes o que inspires de alguna manera. Acaba de pasar el Día de la Niña y la Tecnología, la Mujer y la Ciencia. ¿Cómo podemos promover que más mujeres entren en todo esto que tiene que ver el STEM? Sí, yo creo que es un tema difícil y va a tomar tiempo, ¿verdad? Porque es algo que tiene que... Todavía nos va a tomar tiempo en Guatemala que las niñas y las adolescentes se adentren a estas carreras. Vamos a ver. Mi experiencia con Enciéndete, donde yo personalmente he ido a muchas de las implementaciones, he visto que cuando tú primero le dices a una niña que crees en ella y que ella puede desempeñarse en esas disciplinas, honestamente las niñas se desempeñan. Yo he trabajado con niñas que en su último grado me decían porque nosotros hacíamos un diagnóstico previo y los maestros nos decían cómo se estaban desempeñando en las disciplinas, que no podían sumar fracciones, por ejemplo, y nosotros logramos que en una semana no solo sumaran fracciones, sino que estuvieran calculando la resistencia equivalente de un circuito y armando una linterna que sirve y prende, y que ellos literalmente están creando luz. Y eso es algo que me puedas decir a mí que no pueden sumar fracciones de una semana y ahora pueden hacer un producto que usó ese concepto como base para construir su circuito. Si yo veo algo así, digo, ok, definitivamente tenemos el potencial en las niñas del país y sí se puede lograr que más niñas se involucren en estas disciplinas. Lo que pasa es de que hay muy pocos ejemplos para que ellas... muchas están, por ejemplo, yo trabajé en muchos colegios que ellas están cursando el magisterio para poder ser maestras. Y yo creo que nunca nadie les había dicho que había otra opción, aunque ser maestra es algo muy importante para el país. Creo que también hasta que pudieran ser maestras de ciencia. No era algo que se les ocurría porque nadie les llegaba a hablar de estos temas o decirles que podían estar en estas disciplinas. Entonces, creo que el primer paso es seguir creando oportunidades para enseñarle a las niñas. Casi que es una responsabilidad de las mujeres que estamos en estas disciplinas guatemaltecas, enseñarle a otras guatemaltecas que sí se puede y que hay una vía para desempeñarse en estas carreras. Y yo creo que el ejemplo y que ellas puedan ver eso es uno de los primeros pasos. Otro es que hay que pues mejorar también los currículos en las escuelas, ¿verdad? Y cómo pueden ellas ir de escuela a la universidad y poder estudiar y seguir su pasión por estas carreras. Creo que también algo que se debería de estimular a nivel de escuela es que como lo he dicho muchas veces, que no tiene que ser intimidante, que puede ser emocionante, porque yo he visto niñas, cuando tú las ponías a hacer todo esto de Enciéndete, no solo lograban hacer cosas que técnicamente estaban viables y entendían estos conceptos difíciles, sino que eran muy creativas. Como ellas presentaban su producto, hasta como lo armaban, parecía un producto que lo hubieran hecho en meses. O sea, ellas tienen la capacidad de no solo entender los conceptos básicos, sino entregar algo que se miraba casi que final.
y la forma en que lo articulan y se lo explican a otros, porque muchas niñas fueron y le enseñaron a sus hermanitos y le enseñaron a otras niñas, a niñas más pequeñas del mismo colegio, y el verlas a ellas con esa pasión de enseñarle a otros hace las niñas como una gente tan importante en estas disciplinas, porque van ellas, no solo es el cambio en ellas, sino el cambio que ellas le van a pasar a otros. Me encanta. Pues tennos como tus aliadas estratégicas para promover que más niñas se adentren en todo lo que tiene que ver con la ciencia, porque además las niñas lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Involucran ya parte de su inteligencia emocional o esa intuición femenina que les ayuda a crear nuevas cosas en beneficio de su comunidad, de su familia, entonces lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Entonces es sumamente importante que las niñas y las adolescentes se vayan adentrando y como tú bien dices, ustedes, las científicas que ya están en la práctica y en el día a día, pues están abriendo la brecha para todas estas niñas y qué mejor que su ejemplo para inspirarlas. Así que sin duda alguna eres un ejemplo y eres una motivación para tantas chiquillas. Gaby, felicitaciones de verdad por todo lo que estás haciendo, por ese compromiso y entonces de verdad te felicito y te deseamos todo lo mejor y ya para ir terminando, cuéntanos un poquito en 5 palabras cómo se describe Gaby, quién es Gaby. Soy guatemalteca, inquieta y sí, curiosa y emprendedora por necesidad. Creo que eres sumamente creativa, eres innovadora, eres apasionada sin duda alguna, porque lo que te mueve a todo esto que estás logrando en beneficio de miles de personas, sin duda alguna es ese amor apasionado por tu país. Así que de verdad, Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu compromiso y porque sigamos escuchando muchísimo más de ti, porque tienes un largo camino por recorrer y sin duda alguna vas a lograr grandes cosas en beneficio de Guatemala y de la humanidad. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad también de compartir contigo hoy. No, a ti, linda noche, muchísimas gracias a todos, te deseamos todo lo mejor, Gaby, y aquí tienes un aliado estratégico en la comunicación que necesites, así que un abrazo en la distancia, linda noche. Gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Les recordamos que está abierta la inscripción para nuestro programa de empoderamiento emocional para tu transformación. Iniciamos el 8 de marzo. Está el formulario ya en nuestras redes sociales para que se inscriban. Tendremos excelentes facilitadoras de talla internacional, 24 horas para que ustedes reciban conocimientos que tengan ese empoderamiento emocional y lograr trascender hasta donde lo deseen. Así que linda noche para todos, que tengan desde ya un lindo fin de semana y estamos con ustedes el próximo martes.